Todo parecía perfecto, hasta que encontró a su esposo semidesnudo en el sillón de otra mujer, su vecina, la compañera de trabajo de la que su esposo llevaba años quejándose. Comienzo a recordar el día en que supe que la casa de al lado tenía nuevos dueños. La antigua propietaria se había mudado a Florida hacía unos meses y, cuando finalmente se cerró la venta, quise ser amable. Horneé galletas y caminé hasta allí. La puerta estaba abierta, cajas por todas partes, y el silencio roto apenas por mis propios pasos. Toqué el marco y esperé. Desde el fondo escuché tacones avanzando con seguridad, como si la casa ya le perteneciera por completo. Entonces apareció ella, impecable, arreglada como para una reunión importante en lugar de una mudanza, con una sonrisa tensa que no alcanzaba sus ojos. Y supe de inmediato quién era. Megan. La misma Megan de la que Brad se había quejado durante años, la mujer sin límites que se autoproclamaba su esposa del trabajo, la sombra constante detrás de cada historia estresante que él me contaba. Le escuché pronunciar mi nombre y sentí un estremecimiento que traté de ignorar. Fingí calma, pero su manera de decir sorpresa quedó vibrando en mi cabeza durante horas, como si lo hubiese ensayado. Esa seguridad, esa sonrisa victoriosa, esa presencia tan cerca de mi casa. Brad debería haber estado alterado, pero no lo estuvo. Y algo en ese detalle empezó a decirme que nada era coincidencia. Algo no cuadraba. Y yo estaba lista para mirarlo todo más de cerca. La primera vez que tocó nuestra puerta fue un domingo por la tarde, mientras Brad asaba hamburguesas en el patio y yo ponía la mesa. Cuando sonó el timbre y abrí, estaba allí con una botella de vino y una sonrisa demasiado confiada. Intenté recibirla con cortesía, pensando que quizá la habíamos juzgado mal, que tal vez solo buscaba compañía. Le di un plato, una copa y un lugar en la mesa, pero eligió sentarse junto a Brad, tan cerca que sus brazos se rozaban al moverse. Fingí no incomodarme, aunque cada gesto suyo parecía calculado. Durante la comida, Susie derramó su jugo y Megan reaccionó como si conociera cada rincón de mi cocina, tomando la toalla exacta para limpiar a mi hija mientras hablaba de lo mucho que limpiaba detrás de Brad en el trabajo. Él no la corrigió. Dejó que esa idea flotara. Y luego, cuando me ayudó a lavar los platos, se adueñó de mi espacio, de mis rutinas, insinuando que Brad le había contado detalles íntimos sobre nosotros. Sentí un frío profundo al escucharla. Esa noche, Brad negó haber dicho algo importante, pero no le creí. En las semanas siguientes, ella encontró cualquier excusa para entrar a mi casa, siempre buscando a Brad, siempre ignorándome, como si él fuera el único motivo para estar allí. Una tarde regresé temprano de hacer compras y la encontré en mi patio trasero, empujando a Susie en el columpio mientras Harry jugaba cerca. Brad estaba en el trabajo, yo había estado fuera apenas 20 minutos y, aún así, Megan actuaba como si fuera la dueña del lugar, justificando su presencia como si me hiciera un favor. Sentí un nudo de irritación crecer mientras se alisaba el vestido con una tranquilidad que no le correspondía. Luego anunció que quería asistir al recital de danza de mi hija y, cuando Susie me miró suplicante, no tuve opción. Fue al recital, llegó con flores más grandes que las nuestras, se sentó en primera fila y aplaudió como si le perteneciera ese momento. Vi a mi hija correr primero hacia ella, abrazarla mientras yo sostenía mi pequeño ramo, invisible. Después insinuó que podía enseñarle ballet, como si compartir habilidades la acercara más a nuestra familia. Brad aceptó con una facilidad que me dolió, y las clases en su casa se volvieron rutina, extendiéndose mucho más de lo necesario. Mi hija empezó a repetir frases que no eran suyas, incluso diciendo que Megan aseguraba que podría ser su hija. Cuando enfrenté a Brad, tergiversó todo hasta hacerme sentir culpable por ver lo evidente. Intenté creerle, intenté soltarlo, pero algo profundo me decía que lo que estaba pasando no era normal. Y que, por mucho que él quisiera negarlo, yo tenía razón en preocuparme. 2 semanas después ya no podía dormir y bajé a la cocina por agua cerca de la medianoche. Miré por la ventana, como siempre hacía, y vi movimiento en la línea oscura de la cerca. Entrecerré los ojos y distinguí 2 figuras, Brad con su pijama y Megan con una bata de seda diminuta. Hablaban muy cerca, ella tocándole el antebrazo, él inclinándose hacia ella como atraído. La vi reír, posar la mano en su pecho y dejarla ahí, y vi como él no hacía ningún esfuerzo por apartarse. Me quedé observando los 5 minutos, viendo gestos que ya no tenía conmigo, sonrisas que se habían apagado en nuestra casa. Cuando regresó 20 minutos después, fingí estar dormida. A la mañana siguiente, esperé a que los niños se fueran y lo confronté, pero él intentó minimizarlo todo, como si lo que yo había visto no existiera. Después de empujar el silencio hasta que no tuvo escapatoria, admitió que tenía sentimientos complicados por ella,
como si eso fuera algo pequeño, manejable, excusable. Sentí una mezcla de furia y claridad mientras le exigía que pusiera límites reales, recordándole que estaba al borde de algo imperdonable. Le dejé claro que, si cruzaba esa línea, yo me llevaría a los niños y seguiría adelante sin culpa. Después tomé mi café y lo dejé allí, hundido en su propia indecisión, enfrentando por fin el peso de todo lo que podía perder. Los ultimátums se dan porque quieres que la otra persona pelee por ti, porque deseas ver aparecer a la versión que te enamoró. Pero también son peligrosos, porque a veces la persona hace exactamente lo que pediste, dice lo correcto, actúa como debe, se convierte en todo lo que necesitas. Y entonces tienes que preguntarte si es real o solo una actuación más pulida. Esa idea me taladraba mientras Brad aparecía esa noche con un ramo de rosas, abrazándome sin dejar espacio para palabras. Lo dejé hacerlo porque estaba agotada. Y mientras lo escuchaba pedir disculpas, vi por primera vez en meses algo del hombre que había amado. Prometió arreglarlo todo, incluso recuperar las flores de los viernes, como cuando empezábamos. La mañana siguiente lo encontré preparando panqueques con forma de corazón para los niños, con la mesa puesta y el café listo, como si nuestra vida no estuviera fracturada. Me dejó dormir, organizó un día entero dedicado a mí, desde el parque hasta un plan de helado, y llamó a su madre para cuidar a los niños porque quería llevarme a una cita real. Durante el almuerzo incluso silenció su teléfono sin mirarlo. Pasamos el día juntos, y aunque todo parecía perfecto, una parte de mí seguía esperando que la máscara se resbalara. Pero ese momento no llegó. La semana siguiente fue como retroceder el tiempo. Brad llegaba directo del trabajo, me escribía a la hora de almuerzo para decir que me extrañaba, ayudaba con las tareas. Hacía la hora del baño sin que se lo pidiera y se quedaba dormido a mi lado en el sofá en vez de desaparecer en el garaje. El nombre de Megan no apareció en ningún momento. Ni una queja, ni una insinuación, nada. Ahí empezó la culpa. Pensé en todas las miradas duras que le había dado, en lo fría que había sido, en cómo la convertí en una villana cuando quizás solo era una mujer sola intentando hacer amigos en un vecindario nuevo. Una mañana le mencioné a Brad si debía disculparme con ella. Recordé cómo la acusé de intentar seducirlo solo por sentarse a su lado en la cena. Él admitió que había sido exagerado y que tampoco ayudó al no poner límites desde el inicio. Me dijo que Megan se sentía culpable por todo y que mantenía distancia para no causar problemas. Eso lo hizo peor. Había estado caminando con cuidado en su propio vecindario por mi culpa. Al día siguiente tenía libre. Brad salió temprano con un beso y la promesa de traer comida china. Pasé la mañana pensando qué decirle a Megan, incluso imaginando hornear algo. Al mediodía tomé mis llaves, retrocedí del garaje y avancé por la calle. Entonces lo vi. El carro de Brad en la cochera de Megan, cortinas cerradas, plena luz del día. Él se suponía en el trabajo, con reuniones hasta las 5. Pero su carro estaba ahí, estacionado como si le perteneciera. Las rosas, los panqueques, el parque, el restaurante, el diente de león. Todo desfiló por mi mente como una película en la que el público ve lo que la protagonista no. No había cambiado. Solo se había vuelto mejor fingiendo. Comprendí que había jugado a un matrimonio con reglas que solo yo seguía, mientras él hacía lo que quería porque sabía que yo seguiría intentándolo. La esperanza se agota. Y cuando se agota, ya no pides que las cosas cambien, empiezas a cambiarlas tú. Lo llamé primero, quizá buscando una última verdad o una última mentira que justificara lo que estaba por hacer. Contestó sin aliento, diciendo que estaba en el trabajo, que tenía reuniones hasta las 5, que Joyoguay esperaba proyecciones. Escuché el ruido detrás, la distracción en su voz, la prisa por colgar. Me quedé mirando su nombre en la pantalla. Eran las mismas mentiras de siempre. Encontré su carro en la casa de Megan. Había manejado hasta allí siguiendo un presentimiento, solo para demostrarme que estaba equivocada, pero el Mustang negro que lo ayudé a escoger 2 años antes estaba exactamente donde no debía. Me estacioné detrás, bloqueando la salida, como si al hacerlo pudiera contener todo lo que estaba a punto de romperse. La puerta principal estaba sin seguro y entré sin tocar, con la sensación amarga de caminar dentro de algo que también había pagado yo, cada noche de trabajo tardía, cada llamada de fin de semana. Cada supuesto viaje de negocios. El living estaba oscuro, cortinas cerradas, velas de vainilla encendidas como si fuera una escena romántica y no el derrumbe de mi vida. Los escuché antes de verlos, una risa baja, un murmullo, un sonido que me apretó la mandíbula. Estaban en el sillón, él con la camisa desabotonada hasta el estómago, ella montándolo, la blusa perdida en el piso, sus manos en su cabello. No me oyeron entrar, estaban demasiado confiados,
demasiado seguros de su mentira. Me acerqué y observé cómo él salía del trance para empujarla, cómo ella se acomodaba con calma, sin vergüenza, disfrutando de mi presencia como si fuera parte del espectáculo. Lo vi culparla, le escuché culparme, los vi desnudar una historia que habían construido juntos a mis espaldas. Él me acusó de descuidarlo, de olvidarlo, de empujarlo hacia ella, como si mi cansancio y mis hijos fueran excusas válidas para un engaño. No negaron lo evidente. No retrocedieron. No mostraron arrepentimiento. Y cuando él buscó la palabra que nunca llegó, entendí que nada quedaba por salvar. Megan fue quien rompió el silencio cuando él no pudo. Puso la mano sobre su estómago y anunció que estaba embarazada, 8 semanas, el bebé de Brad. Todo dentro de mí se detuvo. Le pregunté a Brad si lo sabía y admitió que se había enterado ese mismo día, que había ido allí porque no sabía cómo manejarlo, que necesitaba tiempo para pensar antes de decirme que su amante esperaba un hijo suyo. Sentí una risa vacía escapar de mí al escucharlo justificar la mentira más grande de todas. Ella sonreía con esa expresión dulce que había usado cada vez que fingió ser mi amiga, como si la noticia fuera una invitación a una familia combinada, como si todo pudiera resolverse entre adultos. Le escuché decir que lo había visto todo con claridad y que simplemente tomó lo que quería. Yo, en cambio, solo pude verla como alguien patética en su victoria anticipada. Le dije a Brad que no volviera a casa, que no llamara, que no usara a los niños como excusa. Salí sin mirar atrás, sintiendo la distancia mínima entre nuestras casas transformarse en un abismo definitivo. La imagen de ella con la mano en el vientre me persiguió mientras caminaba. Embarazada. Como si fuera un jaque mate, como si esperara que yo me rindiera. Pero un bebé no salva un barco hundiéndose, solo agrega a alguien más cuando se va al fondo. Y yo no iba a ahogarme por nadie dispuesto a hundirme. A la mañana siguiente, a las 9 en punto, presenté la demanda de divorcio. Fui la primera en entrar. La empleada apenas me miró, parecía haber visto demasiadas mujeres en mi posición, todavía con el anillo puesto porque quitarlo dolía tanto como dejarlo. Llené los formularios con un lapicero sacado de la mochila de Sus y firmé donde decía diferencias irreconciliables, una frase absurda frente a 4 años de mentiras y un hijo en camino con otra mujer. Esa tarde Brad entró a la casa usando una llave que olvidé cambiar. Me encontró preparando los almuerzos de los niños. Intentó hablar, lamentarse, pedirme que pensara en la familia, pero nada de eso podía ya alcanzarme. Yo sí pensaba en nuestros hijos, en lo que significaría para ellos verme aceptar esa humillación. Me preguntó si estaba decidida, si realmente no iba a intentar arreglarlo. Lo miré y entendí que llevaba una década intentando salvar algo que él destruía en silencio. Por primera vez lo vi en su verdadera escala, pequeño, incapaz, sin nada que ya pudiera ofrecerme. Brad me dijo que no era justo, pero lo único injusto había sido mi ceguera. Me escuché reír, sorprendida por el sonido, mientras le recordaba sus 4 años de quejas sobre Megan, cada comentario venenoso que ahora entendía como el reflejo de su propio deseo. No estaba irritado por ella, sino por sí mismo, por quererla y saberse un hombre capaz de traicionarme. La convertía en villana para no asumir su parte, y yo lo creí porque confiaba en él. Cuando vio que ya no funcionaban ni la pena ni la dulzura, cambió de tono. Intentó intimidarme con abogados, salarios, casas, autos y vacaciones, como si todo eso pudiera atarme. Tomé el cuchillo y supe que prefería cualquier vida antes que una compartida con él. Le pedí que se fuera antes de que los niños llegaran y establecí que sus visitas serían supervisadas. Se quedó un momento, intentando encontrar el ángulo que siempre lo salvaba, pero esta vez no había ninguno. El divorcio tomó 4 meses de estrategias sucias, intentos de hacerme ver inestable y mensajes judicializados que lo traicionaron por completo. El juez me dio la custodia principal y a él la obligación de sostener 2 hogares. Lo vi una vez, derrumbado en el mismo sillón donde lo descubrí. Semanas después, un camión de mudanza reveló que Megan también lo había abandonado, incapaz de mantener el estilo de vida que creía suyo. Él terminó solo, endeudado y triste por la familia que destruyó. Mis hijos aún preguntan por su dolor, y les enseñé la verdad más simple: cada quien carga lo que hace.